Les saluda la profesora Gabriela Ramírez, profesora ordinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo. En esta oportunidad, en el marco del primer programa Lecciones de Derecho Ambiental, compartiré con ustedes algunas nociones básicas sobre dos principios ambientales que en la coyuntura que nos aborda considero que son fundamentales. Me refiero al principio de cooperación internacional y al principio de prevención del daño ambiental transfronterizo. ¿Sí? Entonces pasaremos a compartir, a conversar sobre principales conceptos que debemos tener en cuenta para la debida aplicación de ambos principios. No obstante, antes de ello quiero recordar que cuando hablamos de principios, estamos hablando en términos generales de criterios de valoración, de mandatos de optimización, empleando palabras de Robert Alexy, del destacado filósofo del derecho, y que en ciertos casos van a cumplir una función interpretativa, ¿no?, bastante importante. Y en este sentido, en materia ambiental, estos principios que vamos a compartir el día de hoy, pues han cumplido y cumplen una tarea muy importante a efectos de resolver controversias a nivel internacional, por ejemplo, muchas veces en materia de contaminación transfronteriza. Entonces empezamos a conversar sobre el principio de cooperación internacional. Fundamentalmente, tres aspectos. ¿Qué entendemos por este principio? ¿Qué debemos entender? ¿Cómo es que nace, ¿no? ¿Cuál es la base en el marco de la comunidad internacional, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, evidentemente, cuál es la base sobre la cual reposa este principio y finalmente cómo se manifiesta? Debo señalar que tanto para los conceptos que voy a compartir el día de hoy sobre el principio de cooperación internacional y sobre el principio de prevención del daño ambiental transfronterizo, he tomado como referencia al maestro, el profesor Juste Ruiz, destacado profesor en materia de Derecho Internacional del Medio Ambiente, y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en el año 2017 con motivo del caso de la región Mar Caribe. Entre otras fuentes que he empleado para la presentación de hoy, considero que estas dos son las más importantes y que también pueden servirles como pauta para quienes quieran profundizar en los conceptos que vamos a ver el día de hoy, que por cuestiones de tiempo van a ser muy generales. Muy bien, ¿qué entender por este principio, no? Cuando hablamos del principio de cooperación internacional, tenemos que recordar que estamos hablando de un deber de todos los estados, ¿no? Un deber que tienen todos los estados para proteger el medio ambiente, sin duda, pero no solo en las relaciones que el Estado tenga con otros, ¿ok?, ¿no? El Estado A respecto del Estado B, sino también, incluso debemos entenderlo como el deber que un Estado puede asumir respecto de actividades que incluso necesariamente no se desarrollan dentro de su ámbito territorial, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que pues muchas veces, ¿no?, hay actividades que se desarrollan en espacios que lamentablemente no están sometidos a ninguna competencia territorial, pero ahí incluso también debiera operar el principio de cooperación internacional, porque lo que se trata de evitar precisamente es un daño al medio ambiente, por cualquier actividad que se pueda generar. Y en esta línea, ¿cuál es la base, ¿no? ¿Cuál es la manera en la que este principio se genera en el ámbito internacional y que hoy en día considero debe ser fundamental que, por ejemplo, toda administración pública tenga en cuenta, ¿no?, cuando estamos hablando de un proyecto en el cual, pues, los efectos de este no solamente vayan a impactar, ¿no?, en el estado, en el territorio dentro del cual se desarrolla este proyecto, sino, por ejemplo, a estados vecinos. Es decir, qué decisiones va a tomar la administración pública respecto a ese proyecto que evidentemente se sabe podría impactar en territorios vecinos, ¿no? Esa es una pregunta que planteo y sobre la cual creo que es importante reflexionar, no ahora, pero más adelante con lo que vayamos a conversar hoy. Debo señalar que este principio encuentra su base o subyace en normas, en principio, valga la redundancia, de soft law, es decir, normas no vinculantes, pero que en derecho ambiental las normas soft law han cumplido y vienen cumpliendo una tarea fundamental, ¿no?, porque han contribuido y contribuyen para forjar grandes e importantes estándares en materia de protección jurídica del medio ambiente. Y me refiero a la Declaración de Río del año 92.
No voy a mencionar, no voy a explicar cómo nace la Declaración de Río por cuestiones de tiempo, pero es una declaración, es una norma de soft law muy conocida y muy importante hasta el día de hoy en materia de protección jurídica del medio ambiente. Y ahí podemos tener en cuenta dos principios, el principio 7 y el principio 18. El principio 7 hace referencia claramente al deber precisamente de cooperar de todos los estados en el marco de una solidaridad mundial para alcanzar, digámoslo de alguna manera, el bienestar integral de la Tierra. Fíjense cómo esta declaración, que es del año 92, recoge principios, recoge compromisos muy similares a los que hoy en día la Agenda 2030, suscrita en el año 2015, también señala, ¿no? Es decir, aspirar al bienestar integral del planeta y de la humanidad. Y se indica claramente que los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, es decir, se hace referencia a la asunción de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Diferenciadas en qué sentido? En relación al nivel, ya sea social, económico, de desarrollo tecnológico y otros factores más que los estados pueden tener. Y el principio 18, por ejemplo, recoge una de las manifestaciones de este principio respecto a las cuales vamos a conversar dentro de un momento, y es la notificación. La obligación que tienen los estados de notificar inmediatamente a otro estado de los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos estados, ¿no? Por lo tanto, la comunidad internacional tiene que estar muy pendiente de cualquier actividad que pueda generar un impacto en los estados, ¿sí? Para poder precisamente desplegar los esfuerzos que sean necesarios en caso algún estado resulte afectado. Y esto va asociado de una idea fundamental, que cuando un estado lleva a cabo una actividad, así sea dentro de su jurisdicción, no debe entender esa actividad de una manera individual, no debe entender el ejercicio de esa actividad de una manera egoísta, sino tener en cuenta que esa actividad podría o va a impactar no solamente en el ecosistema dentro del cual se está llevando a cabo, sino en otros. ¿Por qué? Porque la naturaleza y bienes como el suelo, el aire, el mar, son recursos compartidos. De ahí la importancia de los dos principios que estamos abordando el día de hoy. Un ejemplo, ¿sí?, de este principio, de cómo este principio se plasma, precisamente es la convención, ¿no? Como ustedes pueden ver, la convención sobre asistencia en casos de accidentes nucleares o emergencias radiológicas. Este convenio se suscribió años después en el marco de lo que ocurrió en Chernóbil, ¿no? Un desastre nuclear muy conocido por todos, por toda la comunidad internacional. Pueden ver ahí el organismo internacional que se hace cargo de la conducción de este convenio, y fíjense lo que dice el artículo 1, disposiciones generales, en sus incisos 2 y 3, ¿no? Cómo hace énfasis en la cooperación de los estados, ya sea para convenir o suscribir acuerdos bilaterales o multilaterales, precisamente para impedir, la idea es impedir o reducir, aunque esto último no se debiera dar, porque ya ahí lamentablemente el daño está generado, ¿no?, en relación a cualquier accidente nuclear o emergencia radiológica, ¿no? Y en la misma línea va el inciso 3. ¿Y por qué he elegido este ejemplo? Porque las manifestaciones de este principio, tanto, y aquí, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta opinión consultiva que les he comentado del año 2017, desarrolla, por ejemplo, el deber de notificación de manera bastante interesante. En primer lugar, una primera manifestación de este principio, ¿sí?, es el deber de promover la celebración de tratados, como está en el artículo 1, inciso 2 de esta convención, ¿no? El deber de los estados de celebrar tratados y otros instrumentos internacionales que puedan fortalecer esta cooperación internacional. En segundo lugar, la necesidad y la obligación de los estados de intercambiar información relevante para proteger el medio ambiente, sin duda, y cuando hablamos de medio ambiente, tener una visión amplia. No estamos hablando, reitero, de desarrollo sostenible, de salud, del respeto a los derechos humanos, ¿no?, de toda la comunidad. En tercer lugar, estamos hablando también que este principio se manifiesta con el deber de los estados de notificar, ojo, y aquí cito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previa y oportunamente, ¿no?,
a otros estados que pudieran verse afectados, ¿no?, por alguna actividad que desarrolle el estado de origen. Es decir, si el estado A va a desarrollar una actividad y sabe, tiene conocimiento que su actividad puede impactar en el otro estado, pues notificarlo prontamente. La Corte Interamericana habla de la notificación previa y oportuna, ¿no? E incluso en esta línea le da un valor muy importante al estudio de impacto ambiental, instrumento de gestión ambiental, sobre el cual ya hablaremos en programas, en programas futuros o en programas próximos. Una cuarta manifestación de este principio es sin duda la promoción de la investigación científica y tecnológica, por ejemplo, para temas como el que estamos viendo en este momento, o este ejemplo, ¿no?, sobre accidentes nucleares o emergencias radiológicas. Sin duda es fundamental la investigación científica y tecnológica para que un estado o dos o más estados puedan prestar asistencia a otros. La asistencia financiera también es fundamental y es otra manera en la que este principio se manifiesta, aunque es a veces muy complicada. Y sin duda la puesta en marcha de programas de vigilancia y evaluación ambiental, ¿no?, que un poco en esa última línea va precisamente lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reitero, en esta opinión consultiva del año 2017. La Corte Interamericana, cuando desarrolla el principio de cooperación internacional, me atrevería a decir que lo desarrolla de manera conjunta con el segundo principio, ¿no?, que veremos a continuación, y es el principio de prevención del daño ambiental transfronterizo, ¿no? Y veremos los mismos puntos: concepto, base internacional y cómo este principio se manifiesta. En mi opinión, de un análisis conjunto de la opinión consultiva de la Corte Interamericana del año 2017, consideraría que hace un análisis conjunto de ambos principios enfocado precisamente, ¿no?, a la necesidad de que los estados puedan, entre ellos, ya sea de manera bilateral o multilateral, prestarse apoyo conjunto, ¿no?, a fin de evitar o mermar los daños que se puedan generar, daños ambientales significativos transfronterizos, ¿no? Reitero, ¿por qué? Porque finalmente los recursos son compartidos: los océanos, el aire, el suelo. Entonces, en esta línea va a ser muy importante, ¿no?, tener en cuenta, reitero, estos dos principios, por ejemplo, en temas de contaminación del medio marino, ¿no?, por ejemplo, o en temas de contaminación atmosférica, ¿sí? Y si queremos hacer referencia a cuál es el origen a nivel internacional sobre el cual subyace este principio, podemos sin duda mencionar la Declaración de Estocolmo, pero me quiero referir fundamentalmente a la Declaración de Río del año 92. Podemos ver tanto en el principio 2 como en el principio 19, ¿sí?, que ustedes ven en pantalla, precisamente, ¿no?, cómo es que en ambos principios se establece la necesidad, ¿no?, se establece la necesidad de que los estados asuman con responsabilidad y velen porque las actividades que se realizan dentro de su jurisdicción, ojo, o bajo su control, es decir, así no esté dentro de su jurisdicción y esté en otro territorio, pero estén bajo su control, no causen daños al medio ambiente de otros estados o zonas, ¿no?, que estén fuera, como les decía hace un momento, de los límites de la jurisdicción nacional. Y en esta misma línea, el principio 19, ¿no?, también reitera la necesidad de que los estados, el estado de origen, o sea, el estado donde se genera la actividad o el estado del cual depende la actividad, proporcione información pertinente y notifique previamente y de manera oportuna, que es un poco lo que dice la Corte Interamericana también, a los estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener, pues, efectos lamentablemente ambientales a nivel transfronterizo. Y cuando hablamos de las principales características de este segundo principio, ya para ir terminando este primer programa, podemos señalar tres y cerrar este punto con un ejemplo. Sin duda es una obligación jurídicamente exigible, porque posteriormente podemos encontrar casos, ¿no?, fallos que han reconocido este principio, ¿no?, además de otros tratados que también hacen referencia a este principio para poder precisamente consolidar la necesidad de que los estados asuman la responsabilidad de notificar e informar a los otros, ¿no?, que puedan verse afectados
o posiblemente afectados por la realización de alguna actividad, ¿no? Poniendo en segundo lugar énfasis a las obligaciones de información, ¿no? Y de notificación, ¿no? Y consulta. Asimismo, recordar que este principio se encuentra estrechamente vinculado al principio de cooperación internacional y que se basa, además, en el principio de buena vecindad, o en la regla, mejor dicho, en la regla básica de buena vecindad, ¿no? Los estados deben tener, en principio, una estrecha comunicación, más aún los estados en los cuales, ¿no?, de alguna manera se pueden encontrar actividades que así se desarrollen en el estado A puedan impactar en el estado B o C, ¿no? Y finalmente, un antecedente, un caso que de alguna manera recoge la existencia de este principio es el famoso caso Trailer-Smelder, sobre el cual no vamos a hablar en este momento, pero me parece importante mencionarlo porque es un caso precisamente en el cual se habla de contaminación transfronteriza, ¿no? Es Estados Unidos versus Canadá, en el cual pues se puede apreciar de manera clara la aplicación de ese principio. Con esto, pues finalmente, doy por concluido este pequeño espacio, esperando que los conceptos compartidos les hayan servido de utilidad y pues esperando vernos en una próxima lección de derecho ambiental y recordar lo importante que son los principios de derecho ambiental y lo importante también que la administración y los estados a nivel nacional los conozcan y los sepan aplicar de manera correcta. Muchas gracias.